Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 11:06 de la mañana. Hoy, 8 de julio del 2025. Esta mañana vamos a hablar de temas difíciles, que no está muy claro dónde nos posicionamos, pero creo que empezar el análisis de lo que está pasando en el caso de Ángel González Varela, acusado, detenido y en este momento en prisión por el asesinato de quien fuera su yerno en Arecibo, que aparentemente era un agresor doméstico y este hombre lo asesinó. Vamos a hablar de ese caso desde el punto de vista de cómo la opinión pública está en este momento pidiendo el excarcelamiento de esta persona, y acabo de escuchar a un exsecretario del Departamento de Justicia hablar de que lo felicita. Quiero hablar mucho sobre eso, pero hay dos temas que no podemos dejar fuera. Y es la evidencia que tenemos que la gobernadora de Puerto Rico no quiere hablar después de que el secretario de Asuntos Públicos dijera que apoyan el aumento a la factura del servicio de energía eléctrica. Lo que dijo la gobernadora en abril del 2025 y lo que no dice en julio del 2025. Traemos el video, como siempre, contrarrestándolo con lo que hace la gobernadora hoy y lo que dijo su secretario de Asuntos Públicos el pasado domingo. Es decir, a 24 horas. La gobernadora a 48 horas no dice nada sobre el aumento del servicio de energía eléctrica. Y definitivamente hay unos temas que se cruzan que también los vamos a traer. Esos son los temas que tenemos en profundidad. Vamos a hacer algunos otros comentarios, pero importante este asunto de lo que está pasando con el acusado del asesinato en Arecibo. A todos los que quieran donar, saben que lo pueden hacer a través de este chat siempre que estemos en vivo. Y no se olviden que vamos a estar en Nueva York a partir de mañana hasta el domingo. Así es que mañana no hay programa. Vamos a ver si cuando lleguemos podemos hacer alguna intervención, sobre todo si la gobernadora habla, porque está en el closet. Se metió en el closet Jennifer González. Gracias a los que están por ahí. Malungo Viera, Florence parece que está en algo, no llegó. Germi Alvarado, Vivian López, Aixes Camilo, Carolyn Miranda, Heidi Ramírez desde Michigan, Edgar García, Héctor García, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Tito Crespo, Nereida Ramos, Edwin Rivera, José Rodríguez, Arturo Figueroa, Ariel Cartagena, Luz Colman, José Miguel. Luz Colman, nos vemos el sábado en Toñita. Ana Rosado, allí en Nueva York. Luis L. Matías, Nereida. José Jiménez, está por ahí también Magali Osorio. Wilma Fontán, Orville Velázquez, Brenda Gómez, Malungo, Javier González, desde Nueva York, a quien también voy a ver. Florence Ramos, Lilian Ferrer, Rita Guzmán. Lilian está en Chicago. Carmen Dávila, Tito Mou desde Maunabo, Bodrogo, Rita Guzmán. También está por ahí la diva gitana, Raymond Ortiz, Monsi Ramírez, Vivian Rivera, Magdi Cabán. Rea rayos, está todo el mundo.
Vamos a las informaciones y yo les quiero presentar una loseta que han creado en las redes sociales que me parece genial. Caramba, y no tengo el nombre de la persona que la creó porque honestamente lo pasé de largo y a veces se me hace bien difícil volver a encontrar, por lo menos me gusta siempre decir quién hace qué y de las informaciones que nosotros sacamos de las redes. Fíjense esta imagen hablando de cuál es el perfil y cuál es el trabajo que realizó Wanda Vázquez Garcet mientras fue servidora pública, obviamente en el contexto de su hoja de vida. Ahí está quien lo hizo, es una representante del Partido Popular, Soani Enit. La hoja de vida dice precisamente lo que trajeron los titulares de los medios de comunicación en el momento en que Wanda Vázquez o era secretaria del Departamento de Justicia, fue cuando más pública fue, o cuando fue gobernadora sucesoral. Y yo solo quiero dejar por ahí, ponlo en la nevera, porque Wanda Vázquez nos dijo un día precisamente que su hoja de vida hablaba por ella. Pues aquí está la hoja de vida de Wanda Vázquez. No la olvidemos, prohibido olvidar. Y hablando de jefes de agencia o jefas de agencia en este caso, nosotros vamos a decir pronto, a contextualizar desde cuándo es que no habla la gobernadora Jennifer González Colón. Y fíjense lo que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica que dirige Mary Carmen, esta mañana. Coloca un mensaje en sus redes sociales trayendo como información pertinente de la agencia que su presidenta, Mary Carmen Zapata, y otros jefes de agencia participaron en las actividades del 4 de julio. ¿Se podrá ser más PNP? ¿Se podrá ser una persona jefa de agencia para mí, desde el punto de vista de lo que debe ser un jefe de agencia, más politiquero? Porque fíjense quiénes rodean ahí a la presidenta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mínimamente reconozco al alcalde de Laja, de Cabo Rojo, exactamente a Jorge Morales Huiscovich. Y me dicen a mí que esto es una noticia para poner en el muro de la Autoridad de Energía Eléctrica, que está bajo fuego nada más y nada menos, porque va a haber otro aumento en la tarifa del servicio de energía eléctrica a través de la privatizadora Luma, que nada más y nada menos van a escuchar al secretario de Asuntos Públicos decir que eso es porque así lo obligó a la Autoridad de Energía Eléctrica el ente o gobierno de facto de Puerto Rico, a la Junta de Control Fiscal. Pero secretario, si no se supone que la Junta le dé instrucciones a Luma, porque yo no sé si usted se acuerda, pero la Autoridad de Energía Eléctrica ya no dirige el proyecto de transmisión y distribución. Lo que dirige es un esfuerzo de la infraestructura, supuestamente. Y ahora con el SAR y con Mary Carmen Zapata están disque fiscalizando el contrato de Luma. Ahora, si lo que quiso decir el secretario es que la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto, le dijo a la autoridad que la única manera de llenar el pote que le debe el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista como gobiernos a través de la Autoridad de Energía Eléctrica a los pensionados de la autoridad, $4,000 millones. Estamos hablando entonces de que ahora la culpa es huérfana. Pero el gobierno de Jennifer González se la quiere echar a la Junta de Control Fiscal. Ellos dicen que tienen gobierno propio. Nunca han admitido que el gobierno de facto es la Junta de Control Fiscal. Y ahora, para zafarse de lo que le viene para encima, que la gente no puede aguantar un solo aumento más, pretenden decir que en efecto fue que la Junta los obligó. Ese es Mary Carmen Zapata. Vamos al tema importante de
lo que sabemos desde el domingo. Y ayer nosotros hablamos del asunto del aumento desde el punto de vista de lo que en efecto sabíamos que había dicho Jennifer González Colón en mayo. Pero yo creo que lo más importante de todo esto, además de que es un aumento de 42%, como habláramos ayer, un aumento que los abogados de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, en este caso del sindicato, como es el licenciado Emanueli, Rolando Emanueli, siempre dijo que todo lo que estaba ocurriendo con la reestructuración de la autoridad y lo que podían suponer los aumentos para pagar diferentes deudas que tienen los gobiernos de Puerto Rico y que tiene el gobierno del Partido Nuevo Progresista con el pueblo de Puerto Rico, con los empleados, etcétera, no iba a poder pagarse. Y en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, el aumento número 11 bajo las administraciones de Ricardo Rosselló Nevares, de Wanda Vázquez Garcet, de Pedro Pierluisi y ahora de Jennifer González, todos del Partido Nuevo Progresista, se establece además que ese aumento no va a poder pagarse, que los comercios van a quebrar, que la gente no va a poder pagar el servicio de energía eléctrica a los niveles que va a llegar. Y para muestra, un botón antes de ir a la gobernadora y al secretario de Asuntos Públicos. Ayer me entero, a través de una amiga y más tarde de las redes sociales, que la panadería Altamira Bakery, gente, esto tenía 40 años en este lugar. 40 años. Eso está por allí, por el área precisamente de Altamira, después que pasa el shopping center centro comercial de Garden Hills. Cerró, efectivo. Lo anunciaron ayer, efectivo el jueves. Van a estar abiertos hasta el jueves para que la gente pueda pasar y se despida de ellos. No solamente se pierde un patrono, no solamente se pierde actividad económica en el área de Guaynabo, se pierde trabajo, posibilidad de que alguien tenga trabajo. Hasta hace 3 meses estaban buscando personas que hicieran los sándwiches que siempre hacían allí. Se pierde la capacidad de un comerciante que estuvo 40 años en ese espacio de continuar dándole servicio a esa comunidad. Actividad económica. Pero de eso la gobernadora de Puerto Rico no habla y se mete en el closet. Porque lo que ya venía pasando a Altamira Bakery, que no podía con los gastos de producción, así mismo lo dijeron, sobre todo el de energía eléctrica, el domingo se enteró que iba a haber otro, que si se llega a quedar, también iba a tener que sufragar ese gasto. Es imposible. Para pequeños comerciantes, incluso para los grandes, se les está haciendo imposible pagar las cantidades astronómicas de servicio y un servicio deficiente y malo. Porque lo menos que se dañan en las casas, hasta en los negocios, son precisamente los dispositivos eléctricos cada vez que viene un golpe o un bajón de luz, cada vez que hay un apagón y viene la luz de sopetón. ¿Saben algo? Ayer yo vi también, y qué pena que no lo saqué en la foto, un caballero, si mal no recuerdo, de nombre Agustín, que estaba relatando cómo después de haber tenido múltiples problemas en su casa con el servicio, se quemó el contador y le certificó un perito electricista que se quemó precisamente por los muchos apagones que hubo en su casa y los niveles de sube y baja del voltaje. Se quemó el contador. ¿Y quién le paga el contador a don Agustín ahora? La gobernadora lo va a ir a buscar para hacer un chouchito y hacerse fotos para darle el dinero para el contador. Pero si la gobernadora está en el closet desde el domingo.
y no sale a hablar sobre el asunto de energía eléctrica. Estos son los ejemplos de lo que supone que el secretario de Asuntos Públicos, sin ningún problema, un poquito bajito, pero tratando como quiera de establecer la propaganda en su intervención, dijera que no hay de otra, que no hay opción, que tienen que hacer un esfuerzo de aumento de tarifa a través de Luma, la privatizadora, para cubrir lo que le debe el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular cuando han sido gobierno, sobre todo las últimas 3 administraciones, al plan de pensiones de los 12.500 jubilados que tiene el sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y antes de continuar y que ustedes vean el esfuerzo que hicimos de buscar los audios, el silencio de la gobernadora hoy y el audio de abril del 2025 sobre el asunto de los aumentos, para cubrir lo que le debe el gobierno al plan de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo quiero traer sobre todo el planteamiento de cómo este gobierno tiene acostumbrado al país y a sus correligionarios sobre todo a mentir descaradamente cuando hacen conferencias de prensa. Porque una cosa es que usted diga y le dé la cara al país, no nos quedó de otra, y admita que el gobierno de facto se llama la Junta de Control Fiscal. A llamar a una conferencia de prensa, que es la famosa conferencia de prensa del asunto semanal, para decir que no les quedó de otra y que la gobernadora no salga. Porque este fue el tema de campaña de la gobernadora Jennifer González Colón. Y nosotros hoy en todas las redes sociales colocamos precisamente el tracto en fechas, y antes de traer el audio lo voy a poner, de lo que dijo la gobernadora con relación a los aumentos de energía eléctrica cuando Luma los proponía. ¿Y por qué es importante pasar por el tracto? Porque es que dirían, no, ella lo que quiso decir fue que no tenía problema en que ese fuera el análisis, pero no quería que fuera ese. No. La gobernadora claramente desde el 2018 apoyó la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. La gobernadora hasta el 2021 favoreció el contrato de Luma y más tarde el de Genera. En el 2023 y 2022, a finales del 22 y 2023, empezó a cambiar el discurso, porque ya era una virtual candidata a la primaria a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista para retar al gobernador incumbente Pedro Pierluisi. En el 2024, a 2 meses de las elecciones, la gobernadora entonces dijo, ya es hora de que Luma se vaya. Lo prometió, hizo campaña para decirle a la gente que votaran por ella porque iba a sacar a Luma. Estamos en julio. En mayo del 2025 la gobernadora dice, para mí no es un vacilón el aumento en las facturas. Por lo tanto, no. La contestación es no, que no estaba de acuerdo con el aumento. ¿Sabes por qué no? Fue más allá. Porque ellos no han demostrado control en el gasto. ¿Qué fue lo que cambió? De abril, como vamos a escucharla en otro audio, a mayo, a julio de este año, Luma sigue gastando igual y más. Pero vamos a que ustedes escuchen lo que dijo el secretario de Asuntos Públicos. Obviamente vamos a empezar con el silencio de la gobernadora, unos segundos, y van a escuchar al secretario de Asuntos Públicos. Otras alternativas. Yo no creo que decir lo voy a pagar de aquí o de allá es la manera de resolver esto. Primero, yo heredé esta situación donde no se contempló el pago de pensionados. Conseguimos 25 millones de las economías que se han generado en el gobierno de Puerto Rico para el mes de abril, y mi meta, como lo dije hace 2 semanas, es conseguirlo de manera final, permanente.
Y esa discusión de esas alternativas no se ha dado. Dependiendo de dónde se identifiquen los fondos, pudiera ser utilizado como causa del demandante para decir que de ahí se debe pagar también las deudas de la autoridad. O sea, esto no es un tema, yo no te puedo decir aquí, bueno, lo vamos a pagar de economías, o lo vamos a pagar de esta partida, o lo vamos a pagar de la factura de la luz, porque cualquier determinación que nosotros identifiquemos en esa dirección, en la misma demanda pueden decir, pues de ahí también vas a sacar el dinero para esto o lo otro. Y yo tengo que ser, como gobernadora, muy responsable con esas alternativas. Yo voy a tener esa reunión nuevamente con la Junta. Te aseguro que después de salir de aquí pediremos una reunión esta misma semana para buscar esas alternativas, y no me voy a cerrar a que esa sea la única alternativa propuesta por la Junta. Esa no soy yo. Hay que buscar cuáles son todas las alternativas. Y yo tengo que defender la mayor cantidad posible que pueda el que no haya un aumento en la factura de luz. Así que créeme, esa no es mi primera alternativa. La realidad es que esa petición que hace la Autoridad de Energía Eléctrica viene luego de que por varios meses se estuviesen ocultando diferentes opciones para tratar de subsanar el déficit que había en el sistema de retiro. Estuvimos trabajando de la mano tanto a la Autoridad de Energía Eléctrica como a FAF, como a la propia Junta de Supervisión Fiscal, y básicamente es la Junta quien obliga a la Autoridad de Energía Eléctrica a que haga esta petición de este aumento, porque es la única forma viable de que podamos alcanzar unos fondos para nutrir el sistema de retiro de los 12.500 empleados retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica de manera permanente y de manera responsable, ya que por los pasados meses han estado dependiendo de préstamos a razón de 25 o 30 millones de dólares al mes para poder mantener a flote el sistema de retiro. ¿Ustedes apoyan el aumento? La realidad es que pues no teníamos más ninguna otra opción que no fuese que se peticionara este aumento ante el negociado de energía, porque es la única forma de nutrir unos fondos de manera permanente al fondo del sistema de retiro de los empleados de la autoridad. Esta sería la fuente fija y permanente para poder nutrir el sistema de retiro. Ahora mismo, mientras se mantiene mientras se materializa esta petición que se hace el negociado de energía de este aumento, la Junta ya nos autorizó que podemos continuar utilizando la autoridad puede continuar utilizando la metodología de los préstamos para cubrir los pagos de pensión, que esto comenzó en marzo, por lo menos hasta septiembre, en lo que entonces entraría ya en vigor esta nueva tarifa para poder nutrir el sistema de retiro de los, o sea, pero de la esta autoridad. solicitud en particular me confundí, era de julio a septiembre. Eso lo que estamos diciendo es que la solicitud, o sea, no sería hasta septiembre, sería la fuente fija. Desde marzo, por lo menos bajo nuestra administración, desde marzo estamos teniendo problemas de solvencia en lo que es el fondo del sistema de retiro de los empleados. Desde marzo hasta septiembre de este año están operando o van a estar operando con partidas de préstamos del Fondo General, la razón de unos 25 millones de dólares mensuales. Una vez entre en vigor esta petición de aumento que está haciendo la Autoridad de Energía Eléctrica, tendríamos la única manera, la más viable, la más sencilla y eficiente de que podamos nutrir de manera permanente el sistema de retiro. Ok, que esta alza de 1.88 kilovatios por hora es permanente, no es para el año fiscal solamente 2025-2026. Esa es la única manera que tenemos de poder solventar a largo plazo el sistema de retiro. Fíjense cómo cambian los titulares. Cuando uno escucha la totalidad de la conferencia de prensa en torno a este tema del pasado domingo, una puede decir hoy que el titular no es que va a haber un aumento, porque alguien dijo, como la Junta de Control Fiscal, que tenía que haber un aumento. Es que fue la autoridad la que lo pidió para poder llenar el pote del plan de pensiones que cuando Josué Colón estuvo en la autoridad, cuando los demás del Partido Popular, directores ejecutivos, le sacaban el dinero a los trabajadores y no se lo ponían en el fondo. O la parte que le tocaba poner a ellos de ese plan de pensiones, nunca lo pusieron y le deben 4.000 millones. Esa es la verdadera noticia que se tiene que haber planteado así como titular desde el pasado domingo. Que la Autoridad de Energía Eléctrica, y no me lo inventé yo, ustedes lo están escuchando, le pidió, porque así se lo exigió la Junta, al negociado de energía, que tiene que haber un aumento para poder llenar el plan de pensiones. Ahí es cuando yo me cuestiono si alguien en este país va a insistir el que el problema es de entendimiento. No, el problema es de que no hay información y que cuando hay información a nadie se le ocurre que ese es el verdadero titular.
Ese es el verdadero titular de esta historia. Y el secretario de Asuntos Públicos, con el rabo entre las patas, con un poquito la lengua enredada, lo dijo sin ningún problema. Finalmente tienen que aceptarlo. Fuimos nosotros, Partido Nuevo Progresista, PNP Jennifer González, PNP Secretario de Asuntos Públicos, PNP Mary Carmen Zapata, y la vieron con la bandera de Estados Unidos y muy oronda diciendo que participó de las actividades del 4 de julio. PNP Josué Colón. ¿Dónde está Josué Colón dándole la cara al país para que no haya un aumento en la tarifa? Diciendo lo que él siempre dice, que es que ahora es que ellos están fiscalizando. Él era gobierno con Pedro Pierluisi. Él fue gobierno con Luis Fortuño. Y nunca le enviaron las remesas de pensiones al plan de pensiones. Y ahí están, 4,000 millones de dólares. Ahí se juntan también los PNP, por eso es que la alianza es violeta. Entre unos y otros, que ustedes no han escuchado a los miembros del Partido Popular decir algo. Ayer, más o menos, escuché a Luis Javier Hernández. Ahora, después que también ustedes son parte de esta debacle, que se comportaron como aliancistas en la pasada administración legislativa, que también apoyaron el contrato de Luma y Genera. Ahí está el récord es claro. Gracias a los que han apoyado el esfuerzo de Bonita Radio, Wilma Fontán, el amigo... hay otro, perdónenme, que es que me gusta siempre agradecérselo. Raymond Ortiz, gracias Raymond por tu aportación, y hay alguien más que está por aquí en amarillo. Gracias por eso, y recuerden que siempre es importante, Malungo Viera, gracias, y de Cave, que lo hagan a través del chat o a través de las otras alternativas. Y yo creo que estos videos son importantes porque no hay más allá de duda. O sea, la gobernadora no puede decir mañana Bonita Radio se inventó el video. Ahí está. De hecho, es tomado de una intervención de una colega periodista que así lo coloca, y ahí está el nombre. Una de las jóvenes nuevas que honestamente nunca me acuerdo de los nombres. Ahí están los audios. Y cuando se acabe este programa voy a cambiar el titular. Fue la autoridad quien pidió. Fue la autoridad quien se lo pidió al negociado de energía. Bueno, Michelle Shooter dice, gracias Orville Velázquez por tu aportación, que no sean tan embusteros que se robaron todo ese dinero y vinieron por más y que lo paguen otros. ¿Dónde está la oposición? ¡Ja! Bueno, ¿qué oposición? Yo siento bastante calladitos a todos, pero llegó julio. Aquellos que son más vocales en la legislatura, estoy segura que están de vacaciones, pero sí, no hay oposición. Yo estaría desde donde quiera que estuviera, si fuera político, del Partido Independentista, de la Alianza Violeta, del Partido Popular, que son las minorías, diciéndolo y gritándolo de todas maneras. Porque para eso se supone que esté la oposición. Yo escucho en esas intervenciones de algunos programas de entretenimiento las garatas que se forman, y escuché a Carmelo Ríos decir que ellos politiquean cuando hablan del plan. Qué pena que no había allí un independentista que les dijera, estaba Adrián González Costa. Sí, lo vi anoche o repetido en ese programa. Adrián estaba allí, pero alguien le tenía que decir con contundencia lo que le dijo Adrián González Costa y gritarlo y seguirlo repitiendo. Precisamente, ustedes dijeron que habían barrido. Ustedes dijeron que ustedes tenían todo planchado. ¿Dónde está el plan? Nosotros presentamos un plan. La alianza presentó un plan, le dijo Adrián González Costa. Por eso digo que en parte, porque yo creo que eso es lo que hay que repetir. El plan está ahí y se planteó. Y yo sé que hay unos elementos allí del PNP que están mirando ese plan como viable, pero la Junta de Control Fiscal les dijo que no. Que me llamen ahorita y me digan que eso no es cierto. Pero eso es lo que quisieran. Y también escuché a Figueroa Jaramillo diciendo que de dónde se sacaría el dinero para pagar el plan de pensiones. Lo que pasa es que no van a dejar que los muchachos
recorten los contratos. Y eso es lo que hay mucho en Luma y en la Autoridad de Energía Eléctrica. Mucho contrato. Ahí tienen a Josué Colón, un buen PNP, dirigiendo la Autoridad de Energía Eléctrica, como SAR de Energía, porque él se la sabe toda, y ahora fiscalizando. Vamos a ver si es verdad que el gas pela. No he escuchado ni una sola voz, ni una sola letra diciendo algo sobre esto. ¿Y qué hizo la gobernadora desde el pasado 4 de julio? La gobernadora se tomó muchos selfies. La gobernadora llegó allí a 100 y pico de buenos PNPs que están dispuestos a hacer esa presencia en sus actividades políticas, pero como son conmemoraciones oficiales desde el punto de vista de que ellos son los más gringos, pues el gobierno de Puerto Rico se monta a celebrar la independencia de Estados Unidos. Y no ha dicho nada desde este día, nada que no sea que quiere traer la estadidad con Ron Caña. Porque la gobernadora, yo voy a insistir en que esos son los mensajes de profundidad de plato llano. No hay historia, no hay la posibilidad, mire, aunque quiera dar una sola parte de la historia, de atender a ella, sino apelar a la emocionalidad, porque saben que los trompistas como ella le están fallando incluso a los veteranos. Y ese fue el tema principal. Y de lo que tenían que hablar, que salió a relucir el domingo, ni una sola línea ha dicho la gobernadora. No sé si tiene actividades hoy. Así que vamos a ver cómo esto se va a ir cuajando. Pero de que este es otro tollo para la administración de Jennifer González Colón, de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez, lo es. Porque si hay un tema que es terriblemente difícil para los puertorriqueños, aunque tengan desde una residencia hasta un negocio, es el asunto el servicio de energía eléctrica. Y cada vez que dicen algo, definitivamente se hunden más. Vamos al último tema. Miren, el caso de Miguel Ángel González Varela, un ex empleado, un jubilado de la administración del municipio de Arecibo. Se jubiló con 30 años de allí hace poco menos de 2 años. Es un palito embarrado por las 2 puntas por mucho. Desde el punto de vista de que este hombre está acusado del asesinato de quien fuera su yerno, Whistler Galarza. Este joven de 21 años que vivía con la hija de este caballero y aparentemente había un patrón de violencia de género, de violencia doméstica, que llevó por cierto tiempo, y en medio de una pela que le dio a la hija de 20 años de Miguel Ángel, y esto bien rápido porque no quiero detenerme mucho. Una golpiza que la llevó al hospital. Miguel Ángel González, aparentemente con un arma de fuego para la que tiene portación, llegó a su casa y lo mató. Desde ese momento, primero, la joven hizo una petición a través de una aplicación en las redes sociales para pedir dinero y poder pagar la defensa de su papá. Esta joven, a quien yo no voy a identificar, vivía obviamente en el residencial donde también vive su padre, en Arecibo. En medio de las acusaciones, pidió dinero para su defensa, pidió $70,000
y la gente le dio hasta $72,000. Porque obviamente lo más importante para ella, me imagino, y ha dejado algunos rastros de conversación con algunos periodistas, es que su papá tenga una defensa para lo que ella entiende fue el crimen que cometió, el delito que cometió. Desde ese momento han empezado a intervenir en las diferentes redes, lo que a todas luces es el sentimiento de poder reproducir lo que tantas veces se ha dicho por los movimientos feministas, por muchos hombres que abogan por el cese de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo sobre aquellas personas que recae la responsabilidad de que Puerto Rico tenga una mejor comprensión de lo que es la violencia de género. Y aquí se ha intentado de todo, desde una ley de violencia doméstica, que en principio en los años 80, y esta ley es del 89, se hablaba de establecer las penas necesarias desde lo punitivo para atender un problema que produjo en ocasiones, en años, hasta 35 mujeres muertas. Empezó la discusión de si en efecto este hombre había tomado la justicia en sus manos, porque todo lo que se ha evolucionado o se evolucionó en un momento dado con aquella ley de violencia doméstica no ha podido traducirse ni evolucionar en que los hombres desistan de matar a las mujeres por todo lo que sabemos que el patriarcado establece que somos las mujeres versus los hombres. Y para eso entienden que este hombre tomó la justicia en sus manos porque incluso el sistema que provee el patriarcado desde el sistema penal en Puerto Rico y el sistema de justicia fracasó. Y el fracaso del sistema es tan evidente que anoche una secretaria del Departamento de Justicia no podía articular ni siquiera las defensas que podía tener este hombre desde el aspecto legal para defenderse de que en efecto entró a esa casa o a ese apartamento y asesinó a la persona que mandó a su hija al hospital. Y todos podríamos estar clarísimos que la posición de don Ángel no es la mejor posición para defenderlo en este momento de que fue a asesinar a una persona que trató de matar a su hija. Yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo con que en efecto esa no es la mejor herramienta. El problema es que cuando el sistema falla como le falló a don Ángel, es un hombre el que asume la misma violencia contra el otro que está atacando a su hija. Y ahí es donde nos encontramos en esta encrucijada. O por lo menos, vuelvo y repito, con una posición que no es fácil. No es fácil de salir de ella diciendo, como dijo el exsecretario de Justicia, Sagardía, que lo felicitaba. Yo no puedo felicitar a don Ángel porque más allá del evento mismo, es el evento que ocurre contra él. Si alguien vio la entrevista que los insensibles periodistas de Guapa y de Telemundo le quisieron hacer a este caballero cuando salía con sus abogados, que si los periodistas fueron insensibles e irresponsables, irresponsable fue el abogado que lo dejó hablar y contestar preguntas cuando los agentes lo llevaban hacia el tribunal para ser acusado. Lo lamento, pero ese no se supone que sea el trabajo de un abogado. Se supone que sea proteger a su cliente y no lo protegió para nada. Si alguien vio esa entrevista, pudo darse cuenta de la incapacidad que tenía ese hombre de hablar.
porque él sabe lo que pasó. El momento crítico, emocional en que se encontraba. No es la decisión de una persona que no sabe lo que es, cuál es la diferencia entre el bien y el mal. No es un sociópata, se le nota a don Ángel. No es un sociópata, es una persona que está evidentemente afectada por el momento en que está viviendo. Pero para él, la defensa de su hija fue por encima de todo aquello que pudo pensar. Pero yo quiero poner ahí, a mi juicio, lo más importante en 2 vías. Y es una reflexión que no deja de darme y de martillarme. Y sobre todo a base de todo lo que he leído en las redes sociales, de personas que conozco y personas que no conozco, de amigos y amigas. Por un lado, la sensibilidad con la que George Irizarry, mi amigo George Irizarry, planteó que hay que trabajar este caso. No es fácil y te puede sacar lo peor y te puede en un momento dado dejar que lo irracional se convierta en la acción más inmediata. Ver cómo este hombre vio a su hija desfigurada en un hospital. Y esa sensibilidad para tratar este caso hay que tenerla desde ahí. Por otro lado, estamos claros y clarísimas. Los únicos que no se dan cuenta son aquellos fiscales que no pudieron contestar otra cosa que no fuera que la gente no puede tomar la justicia en sus manos. Pero todo el mundo sabe que el sistema de justicia en Puerto Rico le falla a las mujeres todos los días. Los policías no quieren tomar la querella. Le preguntan qué le hizo ella al agresor para que le diera una bofetada. La revictimizan cada vez que van. Cuando van porque las mujeres dejaron de ir a los cuarteles y a los tribunales porque no hay justicia para las mujeres víctimas de violencia. Y eso es una realidad. Cuando vemos lo que en efecto hay con relación al sistema de justicia en las fiscalías, exactamente lo mismo que pasa en la policía. Porque primero tienes que pasar por el policía que discrimina contra ti y después tienes que llegar a la fiscalía que te va a volver a revictimizar. Y finalmente vas a llegar al tribunal y es posible que la jueza o el juez no te crea. El sistema de justicia hace rato que fracasó. Y en los crímenes de violencia doméstica, el detalle es que le cuesta la vida a las mujeres. Y ahí está. Y que nos encontremos hoy en un escenario donde haya sido un hombre el que haya tenido que sacar a la luz precisamente lo que nadie quería trabajar. Lo que nadie quiere trabajar, lo que los medios de comunicación no quieren hablar muchísimo ni muy duro. Que el sistema fracasó, porque eso le toca a Jennifer González y a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez. Y le tocó en su momento a Domingo Emanueli. Y le tocó a Wanda Vázquez. Pero nadie hizo nada para que esto cambiara. Porque lo más importante, que es el nivel de educación, que usted entienda que uno tiene que aprender a manejar el coraje, que usted entienda que las mujeres no somos propiedad de nadie, que usted entienda que tiene que haber equidad y que lo que es igual no es ventaja. Todo eso lo dejaron a un lado porque los fundamentalistas religiosos, los que quieren seguir mandando sobre el cuerpo de las mujeres, las Lizzie Burgos de la vida, los Otoniel Font de la vida y la senadora Joan Rodríguez Bebe, lo que necesitan es poder para seguir pisando a las mujeres. Y para eso no se puede educar desde la escuela primaria sobre el asunto de género, sobre cómo nos debemos cada uno, más allá de la honestidad, la igualdad y la equidad. Pero eso hay que dejarlo a un lado, porque los votos de Tomás Rivera Chats y de Carlos Johnny Méndez y de la propia gobernadora estaban ahí.
Y había que prometerles que iba a pasar una ley de libertad religiosa. Y había que prometerles que nada se va a dar en las escuelas que no sea para los nenes y las nenas. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos que mirar ahora a don Ángel que tenga la defensa que tiene derecho a tener para salir bien después de esto que le ha pasado. Y salir bien, yo creo que nunca va a salir bien don Ángel, porque definitivamente conciencia tiene. Estuvo en un momento en que también es importante que cada vez que nos sentemos a juzgar, pensemos, estamos a 2 minutos de estar ahí. Mucha gente está a 2 minutos porque la injusticia del sistema contra las personas que viven en este país es diaria. Desde las violencias que se ejercen con el nivel de calidad de vida que tenemos y los altos costos de la vida, hasta la corrupción que no le importa al gobierno del Partido Nuevo Progresista en este caso, erradicar. Y ahí está. Y de todas esas violencias puede haber una última, que usted la asuma suya, contra el otro, contra la otra. Porque así es la salud mental. Y así está la salud mental de este pueblo. Ni hablar de ese joven de 21 años que tenía la capacidad de caerle a palos a su compañera. Tenía la capacidad, lo aprendió y así lo gestionó. Entonces, ¿cómo nos sentamos hoy a que alguien pueda entender que no es tan fácil como despacharlo con que a don Ángel hay que perdonarlo, por así decirlo, porque ahí hay una familia que está sufriendo la muerte de su hijo? Todos los argumentos de que era un agresor, totalmente de acuerdo. Pero volvemos, no es tan fácil salir del asunto. Para terminar, con decir que en ese fracaso del sistema, no nos olvidemos que el sistema que está fracasando hoy de justicia es un sistema patriarcal. Es un sistema que colocó ahí a los hombres y a las mujeres, a unas desde víctimas y a otros desde victimarios. Y cuando ustedes dicen lo que debe pasar o la gente que se está expresando a favor de don Ángel, tiene que estar atravesado aquí, que si hubiera sido una mujer, hubieran dicho, hay que sacarla porque mató al marido, hay que sacarla porque mató al agresor, hay que sacarla porque mató al papá que le estaba dando a su hija, a su madre. ¿Saben qué? Hay muchas historias en este país de cómo quieren linchar a las mujeres cuando han asumido la justicia en sus manos. Y que conste, como para don Ángel puede haber defensa, si se habla de la defensa, legítima defensa, cuando se trata del riesgo de vida de un tercero o de la propia, yo no estoy tan segura si en este caso aplica, pero estoy hablando de las defensas legales. En el caso de las mujeres hay una defensa. Precisamente se habla de la defensa de la victimización, el historial de victimización de esa persona que asume entonces defenderse de esa violencia a la que ha sido sometida, reconocida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pero a mí me gustaría que reflexionaran si lo que están diciendo hoy con relación a don Ángel lo harían con una defensa tan férrea como si fuera una mujer la que estuviera involucrada en este caso. De que es terrible lo que ha pasado para don Ángel, para su hija, para todo el mundo. Pero el planteamiento social que nos tenemos que hacer de cara a esos hechos es realmente lo que aquí está en juego, es que el sistema fracasó. Y de eso son responsables los políticos por los que usted vota cada 4 años. Son responsables los administradores de lo político. Y sobre todo los partidos políticos que quieren vivir de los votos de los fundamentalistas religiosos. Ahí están. Y en eso la Alianza Violeta es bien grande.
Nicolasa Ortiz dice, Ángel Gabriel, la procuradora de la mujer en propiedad, se llama Astrid Priñero, no sé de qué hablan. A protestar en Fajardo en las patronales que son del 23 al 27 en la plaza. El sobrino del ayudante es el alcalde. A protestar contra su tío. Wow. Que se busque otro abogado. Existe la locura momentánea. Excelente. Las mujeres nos tienen desprotegidas, dice Héctor Concepción. Carles Baratá, gracias por eso. Federico, el fiscal incluso pudo acusar al padre de la víctima a tenor con la ley 54 del delito de hacerse justicia por sí mismo, que en esa circunstancia podría conllevar hasta 3 años de pena. Federico, te envié un mensaje, porque quería hablar contigo precisamente de este caso. Yo creo que lo que tú has vivido, Federico Rentas es un abogado criminalista, un abogado que fue muchos años director de la Sociedad de Asistencia Legal. Yo creo que se ha vuelto crisis, es una crisis en este momento lo que está pasando con el sistema de justicia. ¿Acaso no existe una política pública en contra de la violencia doméstica? Exactamente. Pero a la gobernadora le preocupa más estar disponible para ser viable para la próxima elección que las mujeres, que los niños y las niñas, porque aquí de lo que estamos hablando es de la familia que muchas veces tiene niños y niñas, y mucho menos le interesa lo que está ocurriendo en la vida social de Puerto Rico, que cada vez es más precaria. Javier Rolón, lo de Orca González es ofrecer 5,000 a los jóvenes para defender la estadidad, pareciera una competencia contra Bad Bunny. Exactamente. Michelle Schurer, que cambie de abogado. Yo soy de las que creo que ese abogado fue negligente, y créanme que yo soy periodista, pero nunca le he puesto el micrófono en la boca a nadie que sé que tiene derechos y no se debe incriminar. Además de insensible, esta persona estaba que no podía casi hablar y le seguían preguntando. Y la dichosa pregunta, y con esto me voy, ¿le quieren enviar un mensaje a quién? Los periodistas ahora son curas que se pasan pidiéndole mensajes a la gente. Mire, haga la pregunta concreta. ¿Y sabe qué? Frente a una persona que está siendo llevada a un tribunal porque lo van a acusar de un delito como ese, no se le hacen preguntas, sencillamente se narra lo que uno ve. Listo eso, salgo de esta transmisión, pero a las 5 de la tarde saben que estamos aquí. Disculpen si estaba un poquito, pero el caso realmente me tiene bastante preocupada. Por todo, ya ustedes vieron, interviene en la función periodística, la función de un abogado en medio de un caso como este y obviamente todo el macro y el micro que tiene que ver con el análisis de cómo estamos reaccionando y qué es lo que estamos pidiendo. Y yo creo que lo que se debe tener, además de buena defensa para este hombre, es definitivamente sensibilidad. Pero sin dejar de pensar que, por favor, el discrimen por razón de género empieza cuando usted empieza a decir que bendito pobre hombre, y cuando las mujeres son las que son las agresoras o las acusadas, que hay que cerrarle el candado y botar la llave. Pensemos en eso también. Nos fuimos. Gracias por haber estado y compartir con nosotros en este esfuerzo. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. También en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil. Los espero a las 5, que tenemos otras informaciones para analizar. Y recuerden que después de las 5 no nos volvemos a ver hasta quizás mañana por la tarde, porque mañana llego a la ciudad de los rascacielos. Allá está Rodrigo Otero Goico, ya ustedes saben, trabajando en lo que va a ser nuestra cobertura de la pelea de Amanda Serrano. Bien interesante que va a estar eso. Nos vemos ahorita. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.